buenas a todos y todas. Ya entrando ya en harina, voy a empezar una sección nueva dentro de la temática de películas y series, la cual voy a pasar a denominar franquicias favoritas. Y sí, chicos y chicas, bueno, la verdad que franquicias favoritas va a haber, o sea, hay varias por no decir bastantes que tengo, porque bueno, soy, efectivamente, por eso estoy haciendo, ¿no?, este proyecto, por eso me he embarcado en este proyecto, ya que soy un fanático absoluto del cine en este caso y tengo bastantes franquicias que me gustan muchísimo y quiero empezar hablando sobre el Monsterverse. Sí, gente, el Monsterverse, esta franquicia que empezó en 2014, la cual está protagonizada por Godzilla y Kong, o King Kong, como prefiráis llamarle vosotros. Y bueno, y voy a hablaros de cada película por separado, de cada proyecto del Monsterverse por separado, ¿no? Al menos de las películas que han salido hasta ahora. Y cuando llegue el momento, pues también os hablaré de la serie de acción real Monarch Legacy of Monsters, la cual también está pendiente de que salga la segunda temporada. Y bueno, sé que también salió la serie de animación de Kong Skull Island, Kong la Isla Calavera, que de hecho la vi en Netflix. Pero bueno, de eso a lo mejor os hablaré así. Cuando hable de la película de la Isla Calavera, pues a lo mejor hago así un repasito muy rápido a lo que fue la serie de Netflix de Kong, pero me voy a centrar en las películas live action. Así que bueno, con esa introducción, pues nada, deciros que voy a hablar del inicio de este Monsterverse, ¿no? De aquella Godzilla del 2014, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Aaron Taylor Johnson y Elizabeth Olsen, nuestros Quicksilver y Scarlet Witch, o Mercurio y Bruja Escarlata del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, nos encontramos con la que bajo mi punto de vista, para mí a nivel personal, gente, es la peor película del Monsterverse. Y sí, tenéis que respetarme, es mi opinión personal, cada uno tiene sus gustos, pero a mí la primera película que inicia este universo me parece la más floja, a pesar de que evidentemente tiene sus cosas positivas, ¿no? Tiene ese realismo que luego, conforme han ido pasando las películas, pues poco a poco ha ido decayendo. Esa sensación de poderío que te dan los titanes, ¿no? Tanto Godzilla como los Mutos en esta película. También esa sensación de destrucción absoluta, ¿no? Que por cada paso que dan arrasan con absolutamente todo, ¿no? Pero no sé, chicos, con esta película tengo muchas desavenencias, sobre todo relacionadas con el ritmo que tiene. Me parece que tiene un ritmo demasiado pausado, ¿no? Demasiado centrado en lo que son los personajes humanos, ¿no? En este caso, en Aaron Taylor Johnson y en Elizabeth Olsen, aunque bueno, en verdad el protagonismo recae más sobre el personaje de Aaron Taylor Johnson, que es un soldado, sabemos del ejército y demás. El personaje de Elizabeth Olsen queda relegada, ¿no? A ser secundaria. Pero bueno, la trama dirigida también con respecto pues al descubrimiento de estos titanes, ¿no? Y cómo en el inicio de la película también tenemos al padre del personaje de Aaron Taylor Johnson, que en este caso pues está protagonizado por Bryan Cranston, sabemos el mítico Walter White de Breaking Bad, pues en esta película durante su primer arco, por así decirlo, durante su primer acto, pues bueno, él ejerce de coprotagonista, ¿no? Y está obsesionado con descubrir qué hay detrás de todo el tema de los titanes, porque él está muy convencido de que algo se cuece, algo hay. Y bueno, Monarch pues puso en cuarentena la ciudad, es que no me acuerdo, hace tiempo que no revisito esta película, chicos, no sé si una zona de la ciudad de Nueva York o de Washington, no me acuerdo bien. eh, Tenía que haberlo repasado para haber hecho este vídeo. Pero bueno,
No me acuerdo ahora mismo, chicos. Pero bueno, ponen Monarch, que Monarch en esta franquicia es una organización dedicada al control de los titanes. Obtienen toda la información posible de los titanes, ¿no? Y la mantienen oculta a lo que es la población mundial, ¿no? En plan, las personas normales pues no tienen conocimiento de que existan pues seres primordiales, ¿no? Que bueno, que gobernaban el mundo muchísimo antes de que el ser humano apareciera, ¿no? Y esos son los titanes. Y bueno, pues eso se encarga de obtener información clasificada y demás. Y luego también pues vemos cómo en determinados momentos pues sus objetivos tampoco son los más adecuados, ¿no? Pero por otro lado, también dentro de la organización de Monarch tenemos personajes como el mítico Ichiro Serizawa, ¿no? Encarnado por Ken Watanabe, por el actor Ken Watanabe, que bueno, pues hace el papel de comprender lo que son los titanes y cuál es su objetivo, ¿no? De verdad en este planeta, qué función cumple cada titán y a intentar hacer ver a los demás que forman parte de lo que es la naturaleza, ¿no? No se pueden evitar los titanes, ¿no? Y Shiro Serizawa pues siempre se encarga de esa parte, ¿no? De intentar influenciar de manera positiva en el resto de personajes, ¿no? Y hablando con respecto al protagonista de la película, el protagonista que da nombre a la película, Godzilla, pues otro de los puntos en contra para mí que tiene esta película es el poco tiempo en pantalla, ¿no? Ese poco tiempo de metraje que tiene el titán protagonista, ¿no? De este universo, ¿no? El lagarto radiactivo que todos conocemos, mítico, icónico, ¿no? De Toho, de Japón, ¿no? Que en este caso, pues bueno, se encargó Warner Bros. Y Legendary de hacer un universo con los derechos del propio personaje, ¿no? Del propio lagarto radioactivo. Y en esta película tiene poco tiempo en pantalla y es que además el poco tiempo que tiene es de noche. O sea, todas las escenas de acción que puede tener con los mutos, que son los villanos titanes de esta película, todas transcurren de noche. Hay muy poca acción porque cada vez que vemos una escena en la que Godzilla se dispone a enfrentarse a un muto, al muto macho, por ejemplo, que es el que es más pequeño y es alado, pues la película procede a cortar esa escena, ¿no? Y te quedas con una sensación de decir, ahora que empieza lo bueno, ahora que vamos a ver cómo se enfrentan los monstruos, ¿no? Que también es para lo que uno va a ver una peli de Godzilla, ¿no? Godzilla eh, tiene que ser el centro de la historia, ¿no? O al menos tener una visualización relevante, ¿no? En lo que es la película. Y se enfocan demasiado, bajo mi punto de vista, en Aaron Taylor Johnson, como os he dicho previamente, en todo lo que es referido a los humanos. Y hay muy poco tiempo en pantalla de Godzilla, aunque bueno, sí que es verdad que el poco tiempo que tiene está muy bien llevado, ¿no? Como os he dicho, esa sensación de monstruo imposible, ¿no? De criaturas absolutamente demenciales, ¿no? Y con ese rugido mítico, ¿no? Es el Godzilla del Monsterverse ya tiene un rugido icónico, ¿no? Que forma parte de la historia del cine. Las cosas como son, ¿no? En esa entrada mítica que tiene por la noche, ¿no? Para poder intimidar al muto macho, ¿no? Al male muto. Y bueno, hablando de lo que son los mutos, son los eh, Unidentified, ¿no? Massive Unidentified Terrestrial Organism, ¿no? Organismos terrestres no identificados, ¿no? Que es como se los denomina a los mutos en esta primera película, ya que el concepto de titán en esta primera película, pues todavía no se había explorado hasta lo que fue la secuela Godzilla King of the Monsters
estrenada en 2019, ¿no? De la que me encargaré de hablaros próximamente. Y bueno, son unas criaturas interesantes, son totalmente originales, no están sacadas de las películas japonesas de Godzilla, son unos monstruos Radiac que se alimentan de electricidad y mandan pulsos electromagnéticos que dañan mucho a Godzilla. Luego posteriormente sabemos que los mutos, pues bueno, son una de las principales razas contra las que Godzilla lucha, ¿no? Debido a que ellos tienen la capacidad, pues eso, de lanzar estos pulsos electromagnéticos que pueden dañar a Godzilla y dificultar su aliento atómico, ¿no? Hacerle más débil. Sabemos que el aliento atómico o el atomic breath es esa energía que expulsa Godzilla de su boca cuando la carga, ¿no? Con ese también mítico sonido que también se ha hecho icónico, ¿no? Cómo va cargando Godzilla ese aliento atómico de color azul desde la cola, ¿no? Como vemos cómo se va encendiendo, cómo se va activando esa energía y finalmente la expulsa por la boca, ¿no? Siendo un ataque absolutamente demoledor. Pues los mutos, mediante estos pulsos electromagnéticos, tienen esa capacidad, ¿no? De bajar la potencia del aliento atómico de Godzilla. Y luego también, pues los mutos son una amenaza porque buscan constantemente la propagación de su especie, ¿no? La reproducción y la propagación absoluta. Y vemos como en la película, pues los dos mutos, tanto el muto macho, que como os he mencionado anteriormente, es el que es más pequeño y tiene alas, y la muto hembra, que es más grande y no tiene alas, es terrestre. La muto hembra mide 91 metros, o sea, es casi tan alta como Godzilla, ¿no? Y vemos cómo efectivamente estaban poniendo huevos allí en la ciudad y como esos huevos hubieran eclosionado, pues la catástrofe hubiera sido mucho mayor, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más en esta crítica, ya os digo, puntos positivos son pues esas dimensiones absolutamente gigantescas, ¿no? Que tienes de los tres titanes, ¿no? Y además desde la perspectiva de los humanos, que eso está muy bien, porque eso te hace ver lo imponentes que son, ¿no? La escena mítica de Godzilla en el puente de San Francisco también, ¿no? Esa también es una escena muy, muy chula, muy, la verdad, muy, muy bonita. Y el propio diseño que tiene Godzilla en este Monsterverse a mí me parece un diseño brutal, la verdad que muy, muy acertado. Y bueno, veremos que con el paso de las películas va teniendo pequeñas variaciones, ¿no? Y bueno, en la última que se estrenó el año pasado, Godzilla y Kong el Nuevo Imperio, ahí es donde tiene ya un cambio un poquito más radical, ¿no? El diseño del personaje, ¿no? Con la evolución que tiene. Pero bueno, poco más, chicos. Esta es mi introducción a lo que es esta serie de críticas sobre las películas del Monsterverse. Es una de mis franquicias favoritas. Y si bien os he comentado que esta primera Godzilla del 2014 no me hace mucho tilín, a pesar de saber que hay cierta gente que es de sus preferidas del Monsterverse o que incluso es su favorita, porque ese tono que tiene, como os he dicho, ese tono más realista, más oscuro, ¿no? Pues hay gente pues, que le entra más, pero a mí el hecho de ver a los monstruos tan poco tiempo en pantalla, sobre todo a Godzilla, y tan poca acción, y que toda la película sea nocturna, al menos cuando salen los monstruos, pues es lo que me hace tirarla un poquito para abajo, ¿no? En cuanto a mi ranking personal de lo que es el Monsterverse, ¿no? Así que nada, chicos, ya para los siguientes vídeos, ya con muchas más ganas os hablaré de las siguientes películas que me gustan bastante más, por no decir mucho más, que la Godzilla de 2014, Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Me gustan bastante, bastante más que la primera Godzilla, porque ya empezamos a ver muchísima más acción entre los monstruos, que es lo que mola de esta franquicia, mucho más luz, ¿no? Y bueno, y con unos efectos especiales increíbles, ¿no? Y bueno, lo único que se le puede achacar un poquito a lo que es esta franquicia, pues evidentemente en el tema de historia o de la trama, pues tampoco esperéis
que sea aquí, pues, la quinta venida de Jesucristo, ¿no? Como os he dicho, el objetivo principal es ver a monstruos pegarse, y ya está. Que tenga un mínimo de sentido, ¿no? Y demás, como sí que, por ejemplo, la trama que tiene la próxima película de la cual os hablaré, la de Kong Skull Island, me parece una película muy completa y bueno, ya os hablaré más detenidamente y profundamente de esa película, ¿no? Así que bueno, lo dejo por aquí, dejadme en comentarios qué pensáis sobre el Monsterverse en general, la franquicia, ¿os gusta? ¿Hubierais preferido que Godzilla hubiera tenido su propia franquicia y que no hubieran unido a King Kong con él? No sé, ¿os gusta que salgan monstruos tanto inventados como los cogidos por parte de Toho? Los que son japoneses, ¿no? Ya que vemos que en la secuela King of the Monsters todos los monstruos que salen, todos los titanes forman parte de Toho, ¿no? Además son de los más míticos. No sé, comentadme todo, ¿qué pensáis de la propia película, de Godzilla 2014? Si os gusta ese tono más realista que tiene, si os aburre como me pasa a mí, pensáis que el protagonista, el personaje interpretado por Aaron Taylor Johnson, tiene una actuación sólida. Comentadme todo lo que queráis, suscribíos, activad la campanita, de verdad, que con eso vais a apoyar mucho al canal, de verdad. Un abrazo a todos y a cuidarse. ¡Nos vemos! Perdonad chicos, aquí viene escena postcréditos. La película de Godzilla, estrenada en 2014, transcurre en San Francisco. Los eventos contra los mutos transcurren en San Francisco. Ahora sí que sí. Nos vemos. Hasta luego.